Detrás de la grandeza de los retratos reales se encuentra una verdad demasiado grotesca para los libros de historia. En sus últimos días, el rey Enrique VIII ya no era un gobernante, sino un cuerpo podrido y roto. El monarca, una vez titante, temido en toda Europa, sufrió una muerte tan inquietante, los cortesanos se desmayaron por el olor. Y cuando su ataúd comenzó a filtrarse, lo que sucedió después mancharía su legado para siempre. Hoy, descubrimos el incalculable capítulo final de Enrique VIII, una historia de descomposición, paranoia y poder que se desliza a través de las manos moribundas. Henry Tudor nació el 28 de junio de 1491. Cuando ascendió al trono a los 17 años, fue considerado el príncipe más guapo de Europa, alto, atlético, con cabello rojo dorado y majestuosos. Un embajador veneciano escribió que poseía una figura extraordinaria y semblante angelical, superior en belleza para cualquier otro príncipe cristiano. ¿Cómo entonces este ejemplo de virilidad y poder terminó sufriendo una muerte tan degradante? El punto de inflexión fue un accidente que ocurrió en enero de 1536 durante un torneo de justas en Greenwich. A los 44 años de edad, Henry sufrió una terrible caída cuando su caballo se derrumbó sobre él. El rey permaneció inconsciente durante 2 horas y aunque sobrevivió, la lesión en su pierna derecha nunca sanaría por completo. Esta herida se transformó en una úlcera abierta que se separaba constantemente, exhalando un olor fétido que anunció su presencia incluso antes de entrar en una habitación. Fue una humillación devastadora para un rey tan vano. Los cortesanos se vieron obligados a soportar el olor sin mostrar repulsión bajo la pena de enfrentar la ira real. El accidente también marcó el comienzo de una transformación en su comportamiento. Casualmente o no, ocurrió durante el mismo periodo cuando Henry ordenó la ejecución de su segunda esposa, Anne Boleyn, bajo acusaciones fabricadas de adulterio y traición. Algunos historiadores sugieren que la lesión cerebral resultante de la caída puede haber exacerbado las tendencias existentes hacia la paranoia y los ataques de ira. Con una movilidad reducida, el rey comenzó a aumentar de peso rápidamente. Su cintura, que midió 89 centímetros en su juventud, se expandió a más de 130 centímetros. Su peso superó los 180 kilogramos, lo que lo hacía tan obeso que necesitaba ser trasladado entre apartamentos reales utilizando un sistema de polea especialmente diseñado. Los marcos de las puertas en los palacios tuvieron que ampliarse para permitir su paso. La dieta real contribuyó enormemente a su declive. Los registros de la cocina muestran que Henry consumió aproximadamente 5.000 calorías al día, principalmente de carnes rojas con muy poca vegetales. Una cena típica incluyó múltiples tipos de pasteles de carne e impresionantes cantidades de vino y cerveza. Este régimen, combinado con inactividad forzada, aceleró dramáticamente su deterioro físico. Las úlceras en sus piernas empeoraron con el tiempo. Los médicos aplicaron tratamientos que ahora sabemos que eran dañinos: cauterización con hierro caliente, aplicación de mezclas que contenían arsénico y mercurio, y sangría regular que solo lo debilitaba aún más. Las heridas se volvieron tan severas que los huesos eran visibles a través de la carne en descomposición. El olor era tan nauseabundo que su presencia se podía detectar a 3 habitaciones de distancia. A los 49 años, Henry se casó con Catherine Howard, una joven de solo 19 años. Describió este matrimonio como un regreso a la juventud. Sin embargo, la diferencia de edad combinada con su condición física hizo de la unión un espectáculo grotesco. Catherine, incapaz de soportar su esposo deformado y malodoro, buscó consuelo en los brazos de un joven cortesano. Cuando se descubrió el asunto, el rey ordenó la ejecución de ambos. Su último matrimonio con Catherine Parr en 1543 fue más un acuerdo político que romántico. Catherine asumió más el papel de una enfermera que una esposa, cuidando al rey moribundo con una sorprendente dedicación, considerando el destino de sus predecesores. En sus últimos años, Henry sufrió múltiples afecciones médicas. Los expertos modernos creen que probablemente sufría diabetes, gota severa, hipertensión e insuficiencia cardíaca.
Algunos sugieren sífilis, aunque este diagnóstico es disputado por muchos historiadores actuales. Esta combinación de enfermedades transformó sus últimos años en un tormento continuo. Los relatos del periodo describen cómo el rey se alternó entre periodos de dolor insoportable durante los cuales gritó y maldijo a todos a su alrededor y momentos de profunda melancolía cuando permaneció inmóvil durante horas. La paranoia de Henry se intensificó junto con su sufrimiento físico. El estadista brillante se obsesionó con las conspiraciones imaginarias, ejecutando amigos cercanos y asesores leales en sospechas infundadas. El terror dominó a la corte como un comentario imprudente o una mirada malinterpretada podría resultar en una acusación de traición. En particular, ordenó la ejecución de Henry Howard, conde de Surrey, solo 9 días antes de su propia muerte. Su miedo al envenenamiento se convirtió en una obsesión. Implementó un elaborado sistema de seguridad alimentaria que requería que los sirvientes prueben cada plato antes de llegar a su mesa. Todos los utensilios fueron inspeccionados meticulosamente. Esta fijación puede haber sido un síntoma de su creciente instabilismo mental o el resultado de golpes menores recurrentes. A medida que se acercaba el final, el sufrimiento de Henry alcanzó niveles casi inimaginables. En sus últimos meses, apenas podía moverse, incluso con ayuda. Gangrene se había puesto en sus piernas, intensificando el olor ya insoportable. El tribunal real se convirtió en un lugar de miasma y susurros, con cortesanos que cubrían sus narices con pañuelos empapados de perfume mientras se obligaban a permanecer en presencia real. Durante su último invierno en 1546 a 47, la salud del rey se deterioró rápidamente. Sufría de fiebres recurrentes, probablemente debido a la septicemia de las numerosas infecciones en su cuerpo. Su respiración se volvió cada vez más difícil y los episodios de delirio se volvieron frecuentes. Los testigos informaron que durante estos momentos, el rey a menudo murmuró los nombres de sus esposas fallecidas, particularmente Jane Seymour, quien murió después de dar a luz a su único hijo legítimo, y posiblemente Anne Boleyn, cuyo fantasma, dijeron, lo atormentó. Curiosamente, a pesar de su condición obviamente terminal, nadie en la corte se atrevió a sugerir que el rey estaba muriendo. La ley inglesa consideró traición predecir la muerte del monarca. Entonces, los médicos y cortesanos mantuvieron la fachada que su recuperación era posible, incluso cuando el olor a descomposición ya estaba emanando de su cuerpo que aún vive. El 27 de enero de 1547, al darse cuenta de que su final estaba cerca, Henry finalmente permitió que el arzobispo Thomas Cranmer fuera llamado a su cama. Incapaz de hablar, apretó la mano de Cranmer cuando se le preguntó si murió en la fe cristiana. Este fue su último gesto consciente. En las primeras horas del 28 de enero, a los 55 años de edad, el rey una vez poderoso exhaló su último aliento. Pero la indignidad de su condición no terminó con la muerte. Debido a su enorme tamaño, se tuvo que construir un ataúd especial para contener sus restos. Preparar el cuerpo para el funeral fue un desafío horrible para los embalsadores reales. El proceso de embalsamamiento en ese momento era rudimentario, principalmente implicando la eliminación de vísceras y llenando las cavidades con hierbas aromáticas. Durante los días siguientes, mientras el cuerpo esperaba el funeral del Estado, ocurrió uno de los episodios más macabros asociados con la muerte de Henry. El ataúd, inadecuadamente sellado para contener los gases y fluidos de descomposición, comenzó a filtrarse mientras descansaba en la capilla de la abadía de Cannes. Durante la noche, las cuentas contemporáneas describen una escena inquietante. El líquido cadavérico se extendió en el piso de la capilla donde fue descubierto por perros callejeros que lamieron la sustancia pútrida. Esta historia, registrada por cronistas de la época, representa un final profundamente humillante para un rey que había construido su imagen en torno al poder, la majestad y la autoridad divina. El poderoso Henry, que había desafiado al Papa, redefinió la religión inglesa y envió 2 esposas al andamio, terminó como una masa de carne putrefiada. Su cuerpo violado por los animales de la calle.
El funeral finalmente tuvo lugar el 16 de febrero de 1547, casi 3 semanas después de su muerte. A pesar del olor insoportable que emana del ataúd, las ceremonias se realizaron con toda la pompa esperada para un monarca tan poderoso. Fue enterrado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor junto a Jane Seymour, la única esposa que le había dado el muy deseado heredero masculino, Edward V. Irónicamente, Edward, cuya existencia había motivado muchas de las controvertidas decisiones de Henry, incluida la ruptura con Roma, reinó solo 6 años antes de morir de enfermedad a los 15. El trono pasó a Mary, hija de Catherine de Aragón, que intentó revertir las reformas protestantes de su padre, y finalmente a Elizabeth I, hija de Anne Boleyn, quien establecería una historia de oro en la historia de inglés. La grotesca muerte de Enrique VIII sirve como un poderoso recordatorio de los límites del poder humano. El rey que se consideraba por encima de la ley, capaz de redefinir la religión nacional y deshacerse de la vida humana a su capricho, al final fue víctima de su propio cuerpo mortal. Su muerte no fue solo el final de un hombre sino el símbolo del declive de una época. La historiadora inglesa Alison Weir escribió, es una de las grandes paradojas de la historia que un hombre que comenzó con tanta promesa, belleza y habilidad terminó como una caricatura grotesca de sí mismo. Atormentado por el dolor físico y la inestabilidad mental, temida y halagada por quienes lo rodeaban, pero rara vez realmente amaban. La transformación de Enrique VIII desde el príncipe renacentista ideal hasta el tirano obeso y enfermo sigue siendo uno de los estudios de casos más fascinantes de cómo el poder absoluto combinado con el dolor crónico y la enfermedad progresiva puede transformar a un individuo. Su legado político, la separación de Inglaterra de Roma y el establecimiento de la Iglesia anglicana, continúa dando forma al mundo moderno. Pero su fin personal sirve como un recordatorio de la fragilidad humana. Los últimos momentos de la vida de Henry, con su respiración laboriosa y su cuerpo deformado, contrastan dramáticamente con los retratos oficiales que le muestran en toda su majestad real. Esta disonancia entre la imagen pública y la realidad privada es una de las great lecciones de su vida y muerte. Así terminó la existencia de uno de los monarcas más notorios de la historia, no con gloria, sino con un hedor insoportable y un final indigno de su corona. El hombre que transformó Inglaterra y alteró permanentemente el curso de la historia occidental, terminó como todos nosotros, una víctima del inevitable deterioro de la carne. La muerte de Enrique VIII no fue solo un evento histórico, sino también un momento simbólico que refleja la naturaleza efímera del poder. En sus últimos años, a medida que el cuerpo del rey se deterioró, también lo hizo el mito de la invulnerabilidad real. La monarquía, una institución divina que se consideraba por encima de las leyes de la naturaleza, se vio obligada a reconocer su propia mortalidad. La ironía final en la vida de Enrique VIII es que el hombre que se esforzó tanto de garantizar un linaje masculino, hasta el punto de romper con Roma y ejecutar a 2 esposas, engendró a un hijo frágil que moriría joven. Su verdadero legado aparecería a través de sus hijas, particularmente Elizabeth I, hija de la mujer que ejecutó bajo falsas acusaciones. Quizás la lección más profunda en la muerte de Enrique VIII es que ni siquiera el poder absoluto puede conquistar las limitaciones del cuerpo humano. El hombre que reescribió las leyes de su nación para satisfacer sus deseos no pudo reescribir las leyes de la naturaleza. Al final, incluso los reyes más poderosos enfrentan el mismo destino que el más humilde de los sujetos. La muerte de Enrique VIII no es solo una historia de horror médico, sino una historia moral sobre los límites del poder humano y la inevitabilidad del deterioro físico. Su cuerpo, que alguna vez fue admirado como la encarnación de la realeza, se convirtió en un símbolo de la transciencia de toda la gloria terrenal. Esta narración nos recuerda que al final, todos somos iguales antes de la muerte, independientemente de nuestros logros o posiciones sociales. La terrible muerte de Enrique VIII continúa fascinando y horrorizándose precisamente porque revela la humanidad vulnerable detrás de la fachada del poder absoluto.